el proceso de mi victoria. El proceso de mi victoria es el mensaje que vamos a tratar en esta mañana. De hecho, un mensaje de esos mensajes que nosotros los predicadores a veces empezamos a escribir, pero pasa el tiempo y por diferentes circunstancias no lo hemos podido compartir, pero en esta mañana a Dios le ha placido que los que estamos aquí podamos recibir esa palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de proceso, estamos hablando de una acción de avanzar o ir hacia adelante al paso del tiempo. Hay veces que nosotros queremos avanzar, pero fuera del tiempo de Dios, y entonces de alguna forma u otra detenemos nuestros procesos porque queremos ir más adelante de lo que Dios ha separado para cada uno de nosotros. Vamos a hablar de ese proceso que pasó nuestro Maestro en la cruz, nuestro Señor, Salvador, nuestro Dios, el todopoderoso Dios del proceso, que tuvo que enfrentar para que tú y yo podamos estar aquí en esta mañana. Un proceso tuvo que pagar. Y vos también. En muchos de nuestros procesos tienen que haber cambios, dice por aquí, para obtener los mejores resultados. Hay cosas en nuestra vida que si no las cambiamos no vamos verdaderamente a avanzar. Nos vamos a detener y no vamos a alcanzar aquellas cosas que Dios dijo que podíamos alcanzar. Cuando hablamos de victoria, no solamente hablamos de una victoria en una guerra, estamos hablando de la actitud interior de nuestra fe, que nos impulsa a vivir independientemente de las circunstancias que nos rodean. Hay circunstancias que van a surgir en nuestra vida, pero esas circunstancias no pueden detener, porque ya Jesús obtuvo una victoria en aquel madero, en aquella cruz, y nosotros, dice Pablo en una de sus cartas, que somos más que vencedores. Somos más que vencedores. También cuando hablamos de victoria tenemos que creer en el cumplimiento fieles de las promesas de Dios. Pero para yo creer en las promesas fieles de Dios, yo tengo que ir a la palabra, que es la fuente de fe y de esperanza. Si yo no conozco la palabra, si no voy a la fuente, que es la palabra, ¿cómo voy a creer entonces las promesas en algo que no sé cuáles son? Los cambios, hablamos de cambio, y cuando hablamos de cambio estamos hablando que los cambios te van a mover de lo ordinario a lo extraordinario. ¿Qué es lo ordinario? Amado, lo ordinario es lo común. Es las cosas que tú y yo podemos realizar. Lo extraordinario es lo que no puedo realizar por mí mismo. Necesito a Dios. Necesito al Todopoderoso Dios para lograrlo. Por eso es algo extraordinario. Está fuera de lo común, está fuera de lo corriente. Cuando hablamos también de victoria, no es solamente ganar una batalla. Hablamos de victoria porque estamos manteniéndonos luchando en medio de una guerra. Esta guerra la vamos a lograr solamente con armas espirituales, y le voy a hablar, si el Señor nos permite, en el mensaje de esto. En Lucas, puede ir buscando la Biblia en el capítulo número 22, que fue el capítulo también que mi hermana Naira estuvo leyendo. En Lucas capítulo número 22 vamos a estar tratando los versos del 39 al 46. Vamos a también tratar otros textos más que son parte del mensaje de esta mañana, que lo quiero compartir con ustedes. Lucas 22 del 39 en adelante, más o menos hasta el 46 por ahí. Hay otros textos más que vamos a tratar. Mis mensajes básicamente son el 75%, como yo siempre digo, Biblia. Yo uso la palabra del Señor, porque para mí la palabra es mucho más importante que lo que pueda salir de mi boca. Lo que puede salir de mi boca puede ser algo de cierto, pero lo que sale de la boca de Dios, que es su palabra, es 100% cierto. Amén. Amén. Y dice el verso número 39 de ese capítulo 22 de Lucas, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Hay una versión que dice que él escogió a algunos de los discípulos, pero en Lucas lo que especifica es que
algunos de los discípulos le siguieron. Dice los discípulos, pero fueron algunos. Y cuando hablamos que Jesús salió, tenemos que entender algo muy importante. Él salió y él sabía que tenía que enfrentar su destino. Él salió y sabía que tenía que enfrentar su asignación. Jesús salió y sabía que su entrega por toda una humanidad estaba en juego. Por eso él salió. Y cuando la Biblia dice como solía, tenemos que entender que esa era su costumbre y debe también ser nuestra costumbre. La oración para Jesús era vital. Él siempre se estaba comunicando con el Padre. No había un momento en la vida de nuestro Maestro que él se desenfocara de la oración y de la asignación que Dios había depositado en él. La oración no era su carga. La oración en nuestra vida no debe ser una opción, debe ser una parte integral de nuestra vida. Y aquel lugar donde él salió, que se llama el Monte de los Olivos, cuando estudiamos la palabra, es el mismo Getsemaní. Es el lugar donde iba a pasar por unos procesos que ningún ser humano sobre la faz de la tierra lo podía enfrentar. Solamente Jesús. Solamente el Dios de los cielos y de la tierra tenía el poder de enfrentar esos procesos. Amado, Getsemaní significa lugar de la prensa, lugar de la prueba, lugar del proceso. En la prensa, usted y yo sabemos que se exprimían las olivas para sacar el mejor aceite. Y allí en aquel lugar también la vida de nuestro Señor tenía que ser probada al máximo, porque estaba en juego, vuelvo y repito, la salvación suya y la salvación mía. Amado, cada prueba en nuestra vida Dios la permite para sacar lo mejor de nosotros, sacar lo mejor, la mejor adoración, la mejor alabanza. Por eso es que Él permite las pruebas en nuestra vida, porque si no somos procesados no vamos a llegar al lugar que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Tenemos que ser procesados, amados. Y dice la palabra que los discípulos le siguieron. Amado, pero tenemos que entender algo muy importante. No todos los que están contigo hoy lo estarán contigo mañana. No todos los que Dios ha permitido que estén cerca de ti mañana lo estarán, Sarai. Hoy están contigo. Hoy se unen a ti. Hoy te dicen te amo. Hoy te dicen cuenta conmigo. Pero a la postre y a la larga vas a entender algo muy importante. Que estas personas son personas de ocasión. No son personas que Dios ha permitido para que estén contigo y lleguen al final del lugar que Dios separó para ti. Pues su destino y el tuyo, hablando de aquellas personas, no son los mismos. Te siguen hasta cierto lugar. ¿Sabes por qué no te van a seguir? Porque no pagarán el precio de la oración. Los siervos que acompañaron a Abraham al sacrificio llegaron solo hasta cierto lugar. Solo Abraham y su hijo Isaac llegaron al sacrificio. Más adelante la Biblia dice en el verso 40, lo puede buscar. Cuando llegó a aquel lugar les dijo Jesús a ellos: orad para que no entres en tentación. Orar para que no entres en tentación significa ora para que cuando la tentación llegue a tu vida, no entres al lugar, porque puede ser tu caída. Amado, la oración no impide que la tentación llegue a tu vida, no lo impide, pero te fortalecerá para que no caigas en ella. Hay veces que creemos que porque oramos no vamos a ser tentados, no vamos a ser redarguidos, no vamos de alguna forma a pasar por pruebas, tentaciones, situaciones difíciles. No, amado, la oración solamente lo que va a evitar que tú caigas en esa tentación. La tentación
siempre va a llegar a tu vida. Pero te tengo que hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuán preparado estás para resistirla? En el área de tu vida donde estás desarmado, será la puerta abierta para la caída. Por eso es que tenemos que tener armas espirituales, porque las armas espirituales no permitirán que caigas en medio de la tentación. Y Jesús le dijo: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quieren ser dispuestos. Oren para que no entren a la tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, porque el espíritu de Dios siempre te va a redarguir para que tú puedas y yo pueda hacer lo correcto. Pero nuestra humanidad es débil. Alguien dijo: esta carne es más mala que el diablo. Y es una realidad. Esta carne es nuestra humanidad. El diablo lo podemos echar fuera, pero la carne tú la tienes 24/7 para donde quiera que vas. Donde quiera tienes que cargar con tu cuerpo, con tu humanidad. Alabado sea el nombre de Jesús. La fragilidad de nuestra humanidad necesita ser fortalecida, amado, y es a través de la oración que esta fragilidad humana es fortalecida. Yo puse aquí algo que verdaderamente siempre lo trato de tocar en mis mensajes. Cambia la oración de tu vida por una vida de oración. Hay veces que estamos pidiendo y pedimos al Señor. Eso está bien, es parte de nuestra oración, el pedir. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Vas a buscar, vas a hallar. Pero antes de tu pedir, tienes que entender que Jesús tuvo que pagar el precio, y fue a través de la oración que venció toda tentación, todo aquello que surgió en el camino hacia el Calvario y en aquel Getsemaní, que vamos a seguir tratando esa parte del Getsemaní. Él oró, Él le pidió al Padre. Amado, la oración descubre el velo para que tu visión se aclare y te da el plan a seguir en tu proceso. Cada oración, lo que está descubriendo el velo, te hace ver y tener la visión que Dios quiere depositar en ti. La oración no solamente es para recibir cosas, es para descubrir cosas también, que el enemigo ha querido engañarnos a través del proceso. Pero cuando tú oras, entonces se descubre el velo y tú puedes ver entonces los planes que tiene el enemigo contra ti, y tú vas contra él en el nombre poderoso de Jesús y lo puedes vencer. Y el 41 dice: y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Amado, él se apartó. Dice la Biblia, se apartó de ellos. Hay momentos que vas a tener que moverte de lugares que no edifican. Amado, ¿por qué te tienes que mover de esos lugares? Porque allí hay gente que están desconectados del propósito de Dios. No tienen planes de Dios. Y a veces son los más que están cerca de nosotros. A veces son aquellos que queremos nosotros de alguna forma ayudarles, mas sin embargo no se dejan ayudar. Tienes que por un momento desconectarte. ¿Sabes por qué? Porque cuando te desconectas de ellos, vuelves y te conectas a la fuente. La fuente de Jesús. Yo soy el agua, dijo él en una ocasión, que descendió del cielo. Esa agua que necesitamos para seguir caminando, para seguir avanzando hacia el propósito de Dios. Muchas veces es mejor apartarte de esa gente, porque si no te van a entretener y te vas a desenfocar del propósito de Dios. Es mejor solo, dijo alguien hace muchos años, que mal acompañado. Y eso es una realidad. Es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Sabes por qué? Porque solo tú puedes tomar decisiones, y acompañado a veces esas personas están influyendo en tus decisiones, y esas decisiones no son las decisiones de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Verso 42 dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
El verso de Marcos 14:36, que es el mismo verso, mira cómo lo dice. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. En pocas palabras, tú puedes hacer que yo no tenga que beber esta copa. Tú lo puedes hacer porque todas las cosas son posibles para ti. Para Dios no hay nada imposible. Pero aquí había algo que Dios no podía intervenir porque era su plan divino. Y cuando Dios tiene un plan divino, Él no va a cambiar sus planes contigo. No lo puede cambiar. Porque tú eres la niña de sus ojos. Tú eres la niña de sus ojos. Dios te salvó con planes y propósitos. Y los planes de Dios para tu vida son un sí y un amén. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo lo va a cumplir. No importa las circunstancias, los problemas, las pruebas que tengan que enfrentar, vas a llegar. Vas a llegar en el nombre de Jesús, porque si Él lo dijo, es un sí y un amén. Si quieres, pasa de mí, dijo el Señor, esta copa. Ya aquí en estos momentos Jesús estaba sintiendo la carga de tus pecados y los míos. No tuvo que llegar a la cruz para sentir la carga de lo que venía. Ya en el Getsemaní, ya le estaba sintiendo esa carga. Jesús estaba sintiendo el peso del pecado y le pide al Padre, no habrá otra forma de llegar al sacrificio. No habrá otra forma de pagar el precio de la redención de la humanidad. Aquí la naturaleza humana de Jesús estaba tomando la copa del sacrificio. Por eso les digo a los discípulos en una ocasión, de la copa que yo bebo tú puedes beber, perdón. Pero de la copa a la que yo me tengo que someter, ahí ustedes no pueden. Había una madre que le decía, Señor, ¿qué tú crees si mis hijos también están contigo en el paraíso? Y él dijo, de la copa que yo bebo ustedes pueden beber, pero de la copa que yo voy a tener que beber en medio del sacrificio, de la redención de la humanidad, ustedes no pueden beber. ¿Sabe que Jesús como hombre en este momento luchó con sus emociones humanas? Pero venció porque reconocía su asignación. Su asignación no era una asignación de la tierra. Aunque estaba en la tierra cumpliendo con ella, era una asignación divina. Romanos 8:37, Pablo hablándole a aquella iglesia en Roma, dice de la siguiente manera, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Amado, cuando la Biblia dice más que vencedores, significa que es una conquista completa. Nuestra victoria es absoluta, pero nuestra victoria es absoluta porque Él pagó el precio. Jesucristo pagó el precio por medio de su sacrificio. Amado, allí en aquella cruz Él manifestó su amor y manifestó su perdón. Y se le apareció, dice más adelante la Biblia, un ángel del cielo para fortalecerle. Amado, el Padre envió un ángel del cielo, dice la palabra. Tuvo que enviar provisión del cielo en medio de su lucha espiritual. Solo lo espiritual podrá vencer lo espiritual. Solo lo espiritual podrá vencer lo espiritual. Por eso Pablo, en aquella carta que le escribió, una de mis escrituras favoritas, Efesios capítulo 6, Pablo dijo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, amados en las regiones celestes. Para fortalecerte en medio de las batallas espirituales que vas a librar, vas a necesitar de otros en tus procesos, que te ayuden en medio de tu crisis y de tus debilidades. Moisés necesitó de un Aarón y Hur para que levantara las manos de él en un momento en que estaba librando una batalla. Amado, otros en la fe tienes que entender que te van a ayudar en medio de tus procesos, pero no son todos los que tú a veces tienes a tu lado. Son los que Dios ha destinado para que te ayuden en tus procesos. Y la Biblia dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amado, una agonía
Es un sufrimiento intenso. Y cuando la Biblia dice que oraba más intensamente, la intensidad de su sufrimiento solo provocaba, ¿sabe qué, en Jesús? Que orara con una oración más profunda. A nuestra crisis a veces tenemos que añadirle una oración intensa. Cuando oramos intensamente, veremos que pasaremos la prueba del dolor en la victoria que Jesús nos prometió. La oración es la que cambia, dice la Biblia, todas las cosas. ¿Sabe lo primero que la oración cambia? A nosotros mismos. Porque nos hace entender y comprender y creer que el Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo realiza, lo hace. Y la Biblia dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, amado. Yo no sé si usted puede entender esto. Lucas, que era médico, pudo haber tenido para él más significado esta expresión. ¿Sabe por qué? Al escuchar Lucas este relato, y después lo escribe, decide reseñarlo para darle respaldo y peso al grado de agonía de Jesús. De hecho, cuando usted busca los otros tres evangelios, no aparece este texto así. Sin embargo, Lucas lo reseña. Lucas lo trae a la coalición. Sudar sangre, amados, se le conoce como hematohidrosis. Esto ocurre cuando una persona está sufriendo a un nivel de estrés elevado, mezclado con debilidad y ansiedad. Eso era lo que estaba pasando tu Señor y mi Señor en aquel momento. Ejemplo de esto sería en el dolor, la agonía de la muerte. Amado, esto que se llama hematohidrosis provoca que los pequeños capilares de las glándulas sudoríparas se rompan mezclando la sangre con el sudor. Se rompen esos capilares. El dolor que estaba enfrentando nuestro Señor era inmenso. Estaba en agonía. Antes de ir al Calvario, ya Jesús había sufrido intensamente y también había perdido sangre. Y todavía le tocaba cargar aquella cruz. Todavía le tocaba la injuria de muchos. Todavía le esperaban golpes que Isaías dice que destruyeron su rostro. Molido fue por nuestros pecados. La Biblia dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero más adelante dice, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Amado, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sabe por qué usted y yo podemos tener paz en medio de la tormenta? Porque ya él pagó un precio. Ya lo pagó en la cruz. Ya hay paz. Por eso le dijo a sus discípulos en un momento, mi paz os dejo, mi paz te doy, no como el mundo la da, yo la doy. Hoy en día se firman muchos tratados de paz. El mundo está convulsionado en guerra y se firman tratados de paz y a nosotros 2 o 3 meses están de nuevo peleando en una guerra que no termina. Pero la paz de Jesús no tiene que ver con nuestro entorno que está a nuestro alrededor. La paz de Dios tiene que ver con nosotros adentro, porque cuando hay una paz adentro yo puedo manifestar esa paz afuera. Por eso Él dijo, mi paz te dejo, me voy pero te voy a dejar paz. No solamente te voy a dejar paz, te voy a dejar a mi Espíritu Santo. Espíritu Santo que te guiará, dice la palabra, a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es el que revela su palabra. La revela con el propósito de que la podamos vivir. Porque no es solamente tener una revelación. Yo puedo tener toda una revelación, conocer la palabra. Hay gente que conoce la palabra, mas sin embargo no pueden vivir la palabra. ¿Sabes por qué? Porque no hay obediencia en sus vidas. Además de conocimiento, Dios quiere arrepentimiento, obediencia. Antes de llegar a la cruz ya había sufrido la carga de tus pecados y los míos. Cuando se levantó, dice la palabra de la oración,
y vino a sus discípulos. ¿Qué pasó? ¿Los halló qué? Durmiendo a causa de la tristeza. Ahora escojo 2 o 3 de estos muchachos que están conmigo para que vean y oren conmigo, y ahora cuando regreso para atrás los encuentro durmiendo. No podemos permitir que las circunstancias de dolor nos desenfoquen del propósito de Dios. Cuando la Biblia dice que los halló durmiendo, los traje para que velaran, ahora están dormidos los muchachos. ¿Cuántas veces hemos descuidado la asignación que el Señor ha depositado en nosotros? Es una excelente pregunta que tenemos que hacer. Sí, porque juzgamos a los discípulos, pero nosotros también hemos dormido. Nos hemos descuidado. Dios en el corazón nos ha puesto, vete y hable de aquella vida, mas sin embargo nos hacemos los chivos locos, como dicen los boricuas. No queremos hacer la voluntad del Señor a veces. Dormido se puede comparar con descuido. Cuando algo está dormido, está inactivo, no tiene actividad. Amado, hay que activar a través de la oración los sueños de Dios para nuestra vida. Es la oración la que nos activa de nuevo. La oración es la que nos da el poder, la fuerza, nos da el deseo de continuar. Y Jesús les dijo, ¿por qué duermen? Levántese. Wake up. Levántate. ¿Qué haces durmiendo? Levántate y ora para que no entres en tentación. Cuando le dijo levántate y ora para que no entres en tentación, hay una puerta que se llama tentación y esa puerta siempre está abierta. Pero si oras y te vuelves al propósito de Dios, Dios te librará y no te dejará entrar por esa puerta. Gloria a Dios. Y los levantó y se fueron. Y ahora vamos camino al Calvario. No fue Getsemaní solamente. Ahora nos vamos a enfrentar al Calvario. El Calvario no fue un camino común y corriente. Fue la ruta que el Padre había trazado para completar el plan divino de redención en Jesús. Calvario, ¿qué significa? Calvario significa un sufrimiento intenso y prolongado. Sucesión de padecimientos y de gracias. Fueron padecimientos en sucesión, padecimientos de gracias. Allí Jesús estaba pagando el precio. En Juan 18:3, nos vamos ahora a otro evangelio. Dice que la Biblia, que Judas, pues tomando una compañía de soldados, cuando hablamos de compañía estamos hablando de cientos y cientos de soldados, no eran 2 o 3. Judas tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Hay una versión que dice que fue con espadas y palos. Soldado, espada, palo. El hombre que vio los milagros en Jesús. El hombre que Jesús le mostró su amor. Ahora está entregando. ¿Cuántas personas en la vida que nosotros hemos amado nos han entregado también? Y nos han dicho en un momento dado, sigue tu rumbo que yo voy por el mío. Aquellos que nos escuchan y nos ven a través del YouTube, en esta mañana te tengo que decir que aquellos que un día te entregaron se ahorcarán a sí mismos. Es como dice el boricua, se van a cortar las patas ellos mismos, por usar una expresión nuestra. Usted lo va a ver con sus ojos. No nos alegramos de eso jamás. Dios vino a salvar, dice la palabra, lo que se había perdido. ¿Y Dios puede salvarlo? Pues claro que sí. Dios puede perdonarlo. Si te perdonó a ti, me perdonó a mí, ¿cómo no va a perdonar a otros? Ese fue el propósito primordial de todo este proceso de Jesús. En el Getsemaní y también en el Calvario. Allí estaban representados los 3 poderes
el civil, a través de la gente, el gobierno y también el religioso. Pero Jesús estaba representado también por tres poderes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenía el poder. La Biblia dice para orar al Padre y que el Padre enviara 12 legiones de ángeles. ¿Sabe cuántos son 12 legiones de ángeles? 72.000 ángeles. Tenía el poder para hacerlo y no lo hizo. No lo hizo porque se tenía que cumplir el plan suyo en nosotros. Dice más adelante el verso 18:4 del capítulo 18, sí, 4 de Juan. Dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se les adelantó y le dijo: ¿a quién ustedes buscan? Le respondieron ellos a Jesús Nazareno, y él les dijo: yo soy. Y estaba con ellos Judas, el que le entregaba, dice la Biblia. Cuando les dijo yo soy, dice la Biblia, que retrocedieron y cayeron en tierra. Yo me puse a estudiar esto. Poder de Dios. Y cuando vi la palabra retrocedieron y cayeron, esto es un derivado del griego prokipto, que significa no solo caerse, no solo postrarse. Es decir, que todos los allí presentes, cuando cayeron, no cayeron de espalda, cayeron hacia adelante en señal de humillación. Se tuvieron que postrar. Amado, cuando usted estudia la palabra de aquella gente que se tuvieron que postrar allí, algunos de ellos tienen que haber conocido del amor de Dios. Tiene que haber habido una revelación de su poder en aquel momento. Y algunos de ellos, me imagino, aunque la Biblia no lo registra, tienen que haber conocido al Dios de los cielos y de la tierra. Yo soy significa autoridad. Ese yo soy que abrió las aguas del Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco. Este es el yo soy que sustentó a Israel por 40 años en el desierto. Este es el yo soy que se le presentó a Moisés en una zarza que ardía y esa zarza no se consumía. Ese es el yo soy que derribó los muros de Jericó para que su pueblo entrara a poseer la tierra de la promesa. Gloria al Señor. Ese es, iglesia, yo soy. El que te llamó y nos llamó con poder y gloria, te perdonó, te levantó y te ha hecho una nueva criatura en proceso para sacar de ti lo mejor. Este es, amado, el que en sus procesos pagó el precio de tu victoria. Y volvió Jesús a preguntarle: ¿a quién ustedes buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Entonces Jesús más suave le dijo: pero si te he dicho que yo soy, pues si me buscas a mí, deja ir a esto. Amado, cuando yo estudiaba esto, deja ir a esto. Estos, aunque no tenían todas las cualidades, Jesús los había escogido. Cada uno de los que estamos aquí no somos perfectos ni tenemos todas las cualidades. Él nos escogió, nos llamó con planes y propósitos. Yo siempre tengo este principio que lo aprendí hace muchos años, que dice: Dios no llama a los preparados, Él prepara a los llamados. Santo es el Señor. Y aunque nosotros no estábamos preparados ni teníamos todas las cualidades, a Jesús le plació llamarnos por su amor. Y le plació llamarnos hijos. No somos cualquier cosa. Usted y yo no somos cualquier cosa. Somos sus hijos. Heredamos. Tenemos un hermano mayor que se llama Jesús, que intercede, dice la palabra,
por cada uno de nosotros 24/7, siempre está dispuesto a seguir intercediendo por nosotros. ¿Sabes qué? Tenemos al Espíritu Santo de Dios desde el día que lo conocimos. Y ese Espíritu nos dirige, nos guía, dice la palabra, a toda justicia y a toda verdad, nos revela la verdad de Dios. Su palabra. Por eso les digo a los discípulos, no se vayan de aquí. Hay momentos que te tienes que quedar en el lugar donde Dios te está hablando. ¿Sabes por qué? Porque ahí es que tú vas a recibir poder. Te hace falta el poder para poder avanzar y para poder vencer. Si no tienes el poder de Dios con tus circunstancias y con tu sabiduría y tu inteligencia, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Lo logras solamente en Él. Si te llamó en tus pruebas, en tus circunstancias y dificultades, nunca vas a estar solo. Porque su promesa es que estará contigo y conmigo, con nosotros, hasta el fin del mundo. Más adelante el verso 9 dice: para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno, porque los míos nadie me los arrebatará de mi mano. Entonces Pedro, que tenía una espada, dice la Biblia que la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, y el siervo se llamaba Malco. Fíjate una cosa, yo he visto en muchos comentarios que Pedro lo que estaba era apuntando el corazón del siervo, ¿viste? Pasa que hace tiempo que no usaba la espada y falló, pero lo que quería era matarlo. Le cortó la oreja. Amado, lo que nosotros a veces herimos por nuestra torpeza, amado, Jesús lo sana. ¿A cuántas personas hemos herido nosotros también? Sí, porque hemos sido heridos, pero también nosotros hemos herido. Esto es un 50-50. Cuando nosotros hemos tenido fracasos en relaciones y demás, es porque también nosotros hemos herido a alguien. Pero Jesús lo sana. Jesús le puso la oreja para atrás a aquel siervo del sumo sacerdote. Aquel hombre se tiene que haber convertido. Yo no sé por qué la Biblia no me lo registró. Aquel hombre tiene que haber convertido. Si tenía la oreja aquí y ahora la tengo pegada sin ningún tipo de herida. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Mete tu espada en la vaina, guarda tus recursos humanos, porque esta guerra no se va a librar con espada, ni con ejército. Esta guerra la vamos a librar en el Espíritu, y es con el Espíritu que vamos a conquistar esta victoria, amado. La copa que el Padre me ha dado, la encomienda de mi Padre me ha dado, la voy a cumplir, cueste lo que cueste, no importa el proceso que tenga que enfrentar. Jesús dijo. Y más adelante Juan 17 dice: y cargando él su cruz, salió al lugar de la calavera, en hebreo llamado Gólgota. Es el mismo Calvario. Él cargó su cruz. Ahora nos toca a nosotros cargar nuestra cruz. ¿Dónde está eso? Yo tengo que cargar una cruz de verdad. ¿Qué tipo de cruz es? No es el madero que Jesús cargó. No es el proceso que Él tuvo que pagar, ya Él lo pagó. Pero hay una cruz que yo tengo que cargar que se llama obediencia. Y decía a todos: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígueme. Lucas 9:23. Negarte a ti mismo es aprender de Él. Es dejar que tus creencias sean cambiadas por lo que la palabra enseña. Es renunciar a tu voluntad para poder realizar su voluntad. Cuando Dios te pide que renuncies a tu voluntad, es porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Qué no es negarse a sí mismo? No es renunciar a los sueños que Dios te ha dado para soñar los sueños de otro.
No es actuar como el salvador de otros, ya tenemos un salvador. Negarte a ti mismo es abandonar el aquí, donde me siento tan cómodo que no estoy haciendo nada para su obra. Es soltar lo que me detiene para alcanzar lo que está delante. Un mensaje que prediqué hace poco. Identifica lo que te detiene. Tenemos que identificar aquellas cosas, aquellas cargas que Dios no nos mandó a cargar. Me están deteniendo, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque no son cargas tuyas. Por eso Jesús dijo, echa sobre mí tu carga, que yo las llevaré. Tu carga, la carga que tú vas a llevar es su palabra. Su palabra, vivirla, obedecerla. Tomar tu cruz es tomar tus circunstancias, tus pruebas y llevarlas a los pies de Jesús. Negarte a ti mismo no tiene que ver con los demás, tiene que ver con nosotros. Hay veces que estamos orando y pidiéndole al Señor tantas cosas. El Señor cambia a mis hijos, cambia a mi marido, cambia a mi esposa, cambia a aquello, pero nunca decimos, cámbiame a mí. Santo es el Señor. Eso es negarte a ti mismo. Cámbiame a mí, que hay cosas en mi vida que yo también tengo que cambiar. Porque cuando tú me cambias a mí, entonces yo tengo el poder de hablarle de tu palabra a otros, para que también cambien y puedan ser gente de bien y de bendición. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Negarte a ti mismo es fácil? No, no es fácil. La pegaste, no es fácil. Muchas veces no lo será. Pero cuando en la obediencia lo haces, las bendiciones de Dios, ¿sabes? Te tengo una excelente noticia. Las bendiciones te persiguen. Las bendiciones de Dios te van a perseguir donde quiera que vayas. Seguir a Jesús no es para todos. Seguir a Jesús es para los escogidos. Seguir a Jesús no es una religión de fin de semana. Es un día a día con Él. Es decirle no a lo que yo sé que es pecado. Eso es negarme a mí mismo también. Lo que yo sé que es pecado, que no me va a dar ninguna bendición, yo lo he hecho a un lado. Es aguantar mis labios de hablar una palabra incorrecta que me haga a ella. Hay cristianos que a mí no me gusta escuchar. No me gusta. Porque todo lo que tienen es maldición, me está pasando esto, el diablo me está dando duro, el diablo te está dando duro, de veras. Hay gente que no tiene una palabra de bendición en su boca, hermanos. Tenemos que tener una palabra de bendición. Que vamos a tener aflicciones, claro que sí, Jesús lo dijo. En el mundo vas a tener aflicciones, pero ¿qué dijo más adelante? Confía. Yo he vencido al mundo. Y después el Espíritu Santo le reveló a Pablo y le dijo, mas ustedes son más que vencedores. Ustedes son vencedores. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Te acuerdas de ese? No, hermano, Luis Camacho se acuerda, pero los jóvenes no. Es proseguir la carrera que me he trazado, amado, hasta llegar a la meta. Negarse a sí mismo es saber que las cosas serán complicadas, sí, pero tengo un refugio seguro para descansar. Negarse a sí mismo es dejar de poner excusas, porque al final las excusas tienen que ver conmigo y contigo. No tienen que ver con nadie. Alguien dijo, las excusas que acusan. Y debilitan el carácter del que las escuche y las cree. Esas son las excusas. Y allí le crucificaron, dice más adelante. Y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Y con él otros dos. Lo importante en esto no fue la cruz, era el que estaba allí. Fue su entrega, fue su sacrificio. Jesús en medio de los pecadores, Él sigue siendo intercesor. ¿Por qué sigue siendo intercesor? Si hizo una oración allí en la cruz.
Número uno dijo, Padre, perdónanos que no saben lo que hacen. Y después, ¿qué dijo? Señor, este hombre que está a mi lado hoy estará conmigo en el paraíso. El ladrón de la mano derecha. Amado, del centro de aquella cruz, en medio de dos ladrones, y cuando usted ve en otras versiones, no eran tantos ladrones, eran terroristas. Busquenlo en la versión Nueva Traducción Viviente para que usted vea lo que dice. No solamente eran ladrones, eran terroristas los que estaban al lado de él allí. Y allí estaba Jesús en el centro, hablando amor, perdón y redención. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Y más adelante dice la Biblia que en la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta, la hora de la oración para los judíos, hubo tinieblas. Dice la Biblia más adelante, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad cuando ya él expiró y entregó su vida al Padre. El sol se oscureció, estaba por morir el que le daba la luz al sol, porque él era y es la luz del mundo. El velo se rasgó, dice la Biblia, dándonos acceso de poder entrar a la presencia del Señor sin lugar a intermediarios humanos. Ya tú y yo podemos ir al Padre por medio de aquel que pagó el precio, aquel que se derramó completamente y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Entonces clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Encomiendo mi espíritu, dejo en tus manos todo, porque ya el plan de redención fue consumado. Más adelante dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo. Amado, el centurión vio lo que los demás no pudieron ver, ni los judíos, ni los fariseos, ni los sacerdotes, ni los políticos, ni los religiosos pudieron ver lo que este hombre pudo ver. ¿Sabes por qué? Porque hubo una gracia que se derramó en aquel momento sobre aquel hombre necesitado del perdón de Dios. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Amados, se volvieron golpeándose, pero no se arrepintieron. No es golpearte, es arrepentirte, es levantarte en el nombre de Jesús. ¿Qué vale que nos golpeen? Te golpeen el pecho, religioso que me escucha. Hombre que estás buscando de Dios, mujer que estás buscando del Señor, ¿de qué vale que te golpeen el pecho y digas por mi culpa, por mi maldita culpa? No, ya Él pagó el precio. Ya Jesús se entregó en la cruz, derramó su preciosa sangre, sangre que te lava, que te limpia de todo pecado, sangre que te restaura de todo aquello que pueda impedir que tú te acerques a Él. Esa sangre maravillosa todavía tiene perdón o el poder para perdonar tus pecados. Jesús resucitó y con esto voy a cerrar 5 minutos de él. La tumba está vacía. María Magdalena, la que había sido librada de 7 demonios, y María, la madre de Jacobo y Salomé, seguidoras de Jesús, escuche esto, fueron las primeras en llegar a la tumba. Mujeres fueron las primeras en llegar a la tumba. ¿Dónde estaban los hombres? Todos huyeron y la abandonaron, dice la Biblia. Aquellas mujeres le siguieron. De hecho, cuando uno estudia bien la palabra, María Magdalena, la que Jesús había libertado de 7 demonios, ¿sabe lo que hacía? Sostenía también el ministerio de Jesús. Yo siento a las mujeres que dan un aplauso bien grande. Solo las mujeres fueron las primeras en llegar a aquel lugar. ¿Sabe por qué? Porque eran seguidoras, habían creído en el Maestro, habían recibido algo extraordinario de parte de Jesús, que ellos sabían que ese hombre tenía algo especial. Ese no era Jesús de Nazaret nuevamente,
Ese era el Dios Altísimo. Llegaron, dice la Biblia, para ungir el cuerpo de Jesús, pero encontraron que la tumba estaba vacía. Cuando usted lee en otro de los evangelios, dice que ellos fueron a comprar el sábado las especias aromáticas para hacer el aceite, para ungir el cuerpo, y el domingo se presentaron a la tumba y adiós, y encontraron un ángel. No fue Ángel Luis Quintana que encontraron allí, encontraron un ángel. ¿A quién buscan ustedes?, le dijo el ángel. A Jesús. Él no está aquí. Él resucitó entre los muertos. Gloria a Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dijo Pablo. En 1 Corintios 15:55 lo que estaba diciendo es: no hay una muerte que pueda detener a Jesús. No hay un sepulcro que pueda evitar la victoria tuya y mía, porque Él pagó el precio del proceso. Nuestra victoria y tu victoria. Cristo Jesús. Jesús pagó el precio. Poderoso. Esta poderosa escritura nos habla de la victoria de Jesús sobre la muerte. Sobre la muerte y el pecado a través de su resurrección, mostrando su poder, mostrando su autoridad. El proceso de tu victoria y de mi victoria tuvo un precio muy elevado: sacrificio de entrega en aquella cruz. Jesús se levantó victorioso de aquella tumba. También tú, amado, que me escuchas en esta hermosa mañana, te puedes levantar victorioso hoy. Amén. Si lo aceptas como tu único y exclusivo Salvador. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay mucho más que podemos predicar. Todavía tengo muchas notas acá. Pero quiero ir cerrando este mensaje haciendo un llamado a aquellos que nos van a ver a través de YouTube en un momento dado de su vida. Esto no se está pasando en vivo, pero van a haber gente que lo van a ver luego por la grabación que estamos haciendo en este lugar. Jesús pagó el precio por tu vida y por la mía. Jesús derramó su preciosa sangre. Fue blasfemado, escupido, molido por nuestros pecados, tantas cosas que pasó nuestro Maestro, por la salvación tuya y la mía. En esta mañana yo te quiero decir que Él lo hizo por amor. Lo hizo por amor porque te amó tanto que la Biblia dice que entregó a su Hijo unigénito, el Padre. El Padre entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El otro texto dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Todo lo que Jesús hizo tuvo un propósito. El propósito de la cruz cambió la historia de toda una humanidad. ¿Sabe por qué usted y yo estamos hoy aquí? Porque cambió la historia a través del sacrificio. Todavía hay perdón de pecado. Todavía hay bendición y vida eterna para aquellos que se acerquen a Él. Todavía Él puede cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en alegría. Si quieres aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, ora conmigo esta pequeña oración. Los hermanos que están aquí nos van a acompañar. Escucha bien. Ora conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Perdona mis pecados. Lávame en tu sangre, sangre que me limpia de todo pecado. Abro mi corazón y declaro que tu Espíritu Santo, desde hoy en adelante, entra en mi vida y me dirige a toda justicia y a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Y amén. En esta mañana te quiero dar un anuncio antes de cerrar con ustedes la grabación. Estamos localizados en la calle 51 de la urbanización Santa Juanita en Bayamón, en el bloque GD número 13,
como te dije antes, la urbanización Santa Manita. Estamos un poco antes, en la avenida Laurel, un poco antes de Walgreens y también del Hospital Regional de Bayamón. Si no tienes un lugar donde congregarte, ven por acá que queremos hacerte bien. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima ocasión.